Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 18 de marzo, en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Así es, y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. San Cirilo, ¿qué podemos afirmar sobre este gran santo? Desde el período apostólico hizo su aparición la herejía en la Iglesia, pero sin causar en las comunidades eclesiales esas profundas heridas producidas por el arrianismo y el nestorianismo en los siglos IV y V. Pero si este pulular de herejías frenó un poco la evangelización de los paganos, suscitó también grandes figuras de pastores, de teólogos, de predicadores, de escritores que con sus obras, por medio de una catequesis sistemática, las homilías y el sermón, lograron exponer claramente la doctrina cristiana y penetrar en el mismo ambiente pagano. La defensa de la ortodoxia hizo más consciente y vivida la fe en el pueblo cristiano. Una de las figuras más representativas de este período de apasionadas batallas teológicas es la del obispo de Jerusalén, San Cirilo, que dirigió esa iglesia desde el año 350 hasta su muerte en el 386. Cirilo nació de padres cristianos en el año 315. Tuvo alguna simpatía por los arrianos, pero se separó de ellos muy pronto y adhirió a los semiarrianos homoousios, esto es, a esa orientación teológica que se inclinaba a los convenios, que proponía el término homoousios, de naturaleza semejante, significa, en vez de homoousios, de la misma naturaleza, es decir, el verbo de la misma naturaleza que el Padre. Se trataba solo de añadir una letra, pero era suficiente para eliminar la idea de la consubstancialidad entre el Padre y el Hijo. Cirilo abandonó también a los semiarrianos y se adhirió a la doctrina ortodoxa de Nicea. Por esto, fue varias veces desterrado bajo los emperadores Constancio y Valente. El primer concilio ecuménico de Constantinopla, en el que participó Cirilo, reconoció la legitimidad de su episcopado. Las primeras incertidumbres de su pensamiento teológico demoraron en Occidente el reconocimiento de su santidad. En efecto, su fiesta fue instituida solo en 1882. El Papa León XIII le concedió el título de doctor de la Iglesia por las 24 catequesis que Cirilo compuso probablemente al comienzo de su episcopado y que él dirigía a los catecúmenos que se preparaban para recibir los sacramentos. De las primeras 19, 13 están dedicadas a la exposición general de la doctrina y 5, llamadas mistagógicas, están dedicadas al comentario de los ritos sacramentales de la iniciación cristiana. Las catequesis de San Cirilo nos llegaron gracias a la transcripción de un estenógrafo, en la íntegra naturalidad y sencillez con que el santo obispo las comunicaba a la comunidad cristiana en los 3 principales santuarios de Jerusalén, es decir, en los mismos lugares de la redención, en los que, según la expresión del predicador, no solo se escucha, sino que se ve y se toca. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías,
porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de ustedes, de entre ustedes, sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este tiempo de Cuaresma haciendo nuestras meditaciones. Hoy la primera lectura nos ayuda, Isaías 1, del 10 y del 16 al 20. Muy bien, este capítulo 1 de Isaías: lávense y purifíquense, dice el Señor. Así es, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, a defender la justicia, a auxiliar al oprimido y defiendan al huérfano y a la viuda. Es la invitación que hace el Señor. Es decir, ya desde el profeta Isaías se nos invita a una auténtica conversión. La palabra conversión en el griego significa metanoia, o se traduce como metanoia, conversión, metanoia. Y la palabra metanoia supone un cambio de mentalidad. Eso significa conversión. Metanoia, cambio de mentalidad. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca vamos a cambiar nuestra manera de ver la realidad. Nunca vamos a cambiar nuestra manera de sentir. No podemos decir siento esto y por eso pienso aquello. No, sino que pienso esto y por eso las demás sensaciones, los sentimientos y todo lo que conlleva la integralidad del ser humano viene en torno al pensamiento. Por eso nuestra forma de pensar es interesantemente fuerte. Nuestras ideas, nuestra mente es fuerte. Si una persona dice me siento mal, estoy enferma, aunque no esté enferma, pero si el primer pensamiento que viene desde su mente, desde el cerebro es estoy enfermo, va a empezar a somatizar eso, es decir, a expresarlo en el cuerpo, de tal manera que empieza con algún síntoma febril, dolor, agotamiento y va a tener que acostarse. Sí. Y por eso, cuán importante es la invitación a un cambio. Y el Señor nos dice hoy: lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Es hora, todavía tenemos tiempo. ¿Para qué? Para apartarnos del mal. Y de esa manera el Señor purificará nuestros pecados, y así lo dice: sus pecados, que son rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Y esto a través del sacramento de la confesión. Ya en las parroquias aquí en la Arquidiócesis de Santiago estamos celebrando las jornadas penitenciales, es decir, cada parroquia tiene una fecha específica en donde realiza las confesiones de sus fieles. Sí, por eso es muy importante participar en este tiempo de Cuaresma en las confesiones y así de corazón arrepentirnos y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y que tengamos esta misma actitud con respecto a los demás, al prójimo, perdonar a aquellos que me ofenden. Hoy, el texto de San Mateo capítulo 23 nos pone en el contexto de aquel señalamiento que hace Jesús contra contra aquella clase política y religiosa del tiempo, en este caso los escribas y fariseos, para poner un ejemplo al pueblo, a las grandes multitudes y a sus discípulos que lo escuchaban. ¿Y qué les dice Jesús? Hagan todo lo que ellos digan, pero no imiten sus obras, es decir, no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen una cosa, hablan de Dios, dicen lo que está escrito en la palabra, pero hacen otra cosa muy distinta. Y empieza a poner ejemplos Jesús. Hacen fardos y ellos no quieren mover ni con un dedo esas normas que ellos ponen, ¿verdad? Todo lo hacen para que la gente los vea, se vanaglorian, ensanchan sus filacterias, ocupan los primeros lugares, les encanta que los salude la gente, que los llame maestros. Por eso Jesús detesta a aquella persona que se vanagloria y que es ensimismada, y a esto que el evangelio de hoy se está refiriendo, a lo que se está refiriendo Jesús, es al famoso pecado mortal que nosotros le llamamos soberbia. ¿Qué es la soberbia? Ensimismarnos, vanagloriarnos, que nosotros seamos los que figuremos, los que resaltemos por encima de los demás, no importándonos lo que suponga eso. Hay que cuidar nuestro corazón. Por eso Jesús propone lo contrario a la vanidad, lo contrario al poder, lo contrario a la vanagloria, pues es la humildad y la sencillez. Y por eso Jesús, en torno a estos hombres que les gusta que les llamen maestros, padres, que les llamen guías o pastores, pues Jesús dice: por favor, no llamen a nadie así, ¿sí? No lo llamen de esa manera, especialmente a uno de estos hombres. Pero claro,
no debemos de confundirnos. Muchas veces los hermanos separados sacan este texto, sobre todo estos últimos renglones, para decir que a nosotros los sacerdotes no se nos llamen padres. Es que no es así, y es un contexto completamente distinto llamar padre a un sacerdote que el contexto que está dando aquí Jesús respecto a los escribas y fariseos. Si no pudiéramos llamar al sacerdote padre, entonces ¿por qué llamamos a los que son profesores maestros? ¿Y por qué nuestros hermanos separados llaman a sus guías pastores? Si aquí dice, no llames guía a los pastores, ¿sí? No te dejes llamar guía, no te dejes llamar pastor. Entonces no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Esto lo está diciendo Jesús en ese contexto específico para aquellos hombres que se hacen llamar así y les gusta que los llamen así. Y claro, en mayúscula, eso es muy importante. No llamen maestro a nadie, padre a nadie, guía o pastor a nadie en mayúscula, porque solo tienen un maestro, solo tienen un padre, solo tienen un guía, y lo tenemos claro, es nuestro Señor, es Dios, así es. Pero sabemos muy bien que pues el llamar padre a un sacerdote significa un padre espiritual, alguien que te guía hacia el Señor. En ningún momento, evidentemente, le robamos su espacio a Dios. No, ni Dios lo quiera. Somos simplemente, pues, seres humanos que somos, claro, ungidos por la gracia de Dios. Hoy entonces, pues, esta es la invitación del texto, y perdonen que me haya extendido un poquitito para que pudiéramos comprender de qué se trata. Pidámosle al Señor la humildad y la sencillez para poder ser mejores cristianos. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.